Tito, ¿cómo estás? Chelo Meloni, te saluda. Aquí estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del C. Gracias por tu generosidad Hola, de buen día, siempre. buen día, buen Gracias, día. gracias por tu generosidad de siempre y sabes de mi admiración. Gracias, gracias. No, y lo estaba escuchando atentamente, la reseña que han hecho. Impecable, coincido en todo, porque así fue tal como ustedes la contaron. Lo lindo es recordar, evocar esas jornadas hace 40 años. Ustedes son muy jóvenes, pero a lo mejor percibieron, siendo adolescentes tal vez, o Claro. niños, el clima de época, que era realmente esperanzador, prometedor. Esas elecciones se dieron en un contexto de desahogo colectivo, porque veníamos de 7 años de la peor dictadura, de la noche, de ese golpe de Estado del 76. Así que la gente, tal es así que yo creo que debe haber sido récord porque votó cerca del 90% de Sí, la ciudadanía. Y bueno, un triunfo de la entonces Unión Cívica Radical, que rompió el invicto del peronismo. Esto fue un balde de agua fría porque el peronismo nunca había perdido una elección y le tocó perderla. Y fíjense en lo que voy a decir, muchos se van a enojar. En buena hora que así fue, en buena hora que ganara Alfonsín, porque eso obligó a que el peronismo se sacudiese de encima esa carga de violencia, de intolerancia que venía del 76 o del 73, si se quiere, y se renovara y se incorporara plenamente, como hizo después, al esquema republicano como debe ser. Así que en buena hora que así pasara. Tito, lo que decíamos al comienzo es que los candidatos que muestra el peronismo en esa elección parecían ser, como vos lo decís bien, representantes del ala más dura, del ala más violenta del sindicalismo, ¿no? De lo que venía de la derecha peronista. Tal cual, porque después de la muerte de Perón, que ocurre en el año 1974, el 1 de julio, el peronismo queda en manos de ese sector. Y bueno, con el golpe de Estado del 76 es como que se congeló la imagen, ¿no es cierto?, la película. Se entró en un freezer que en el 83 se descongela, con los mismos personajes y el mismo tono y el mismo perfil. Entonces, bueno, la sociedad, que premia y castiga con su voto, vio en Raúl Alfonsín alguien que garantizaba mucho más, y así fue, la democracia, la república, las instituciones, y bueno, y convalidó un resultado. Germán, Chelo, que ustedes saben que no terminaba de ser verosímil. Por primera vez, en esa elección se utilizaron y difundieron encuestas, de la mano de David Rato, como decía Germán, y las encuestas arrojaban el resultado, daban una ventaja a favor de Alfonsín, y no terminábamos, digamos, de creerlas, porque era un hecho insólito. El peronismo nunca había perdido una elección, mucho menos en la provincia de Buenos Aires, ese bastión, ¿no es cierto?, donde, como bien dicen ustedes, ganó Armendáriz también. Así que fue una sorpresa, pero yo diría, bueno, una grata sorpresa, porque habilitó estos 40 años, estas 4 décadas de vigencia ininterrumpida, que fíjense en ustedes, es un récord, che. En el siglo pasado, siglo XX, no hubo ningún periodo de 40 años de vigencia continuada del Estado de Derecho. Hubo 6 golpes de Estado. Así que esto hay que cuidarlo como un ser vivo, ¿no? Sí, hay que cuidarlo, Tito, pero me parece que lo que tiene que cuidar son también los protagonistas centrales, ¿no? Porque la democracia tiene muchas deudas con la sociedad que la defiende, me parece. Tal cual. Ustedes decían hace un rato, recordaban el buen tono de esa campaña y los aciertos de Alfonsín, porque la campaña fue prolija, amigable, desde el gesto ese de las manos entrecruzadas sobre el hombro, el ahora Alfonsín, bueno, todo ese ritual, el recitado del preámbulo a voz en cuello, los palcos, ¿no? Bueno, todo eso le dio a Alfonsín un marco de triunfo. Pero es cierto, duele reconocerlo,
porque él decía, ustedes también se deben acordar, decía en sus discursos, esos discursos de Alfonsín, hacía voz en cuello, con la democracia se cura, se educa, se come. Y no es así, no es necesariamente así. La democracia está fuera de discusión. La vigencia del Estado de Derecho no tiene ninguna connotación ni reparo. Pero está claro que no necesariamente o automáticamente soluciona los problemas acuciantes. La prueba está en que estos 40 años el balance en general de la mayoría de la gente, me atrevo a decir, no es de lo más positivo. Porque lo tenemos hoy a la vista, los problemas estructurales nuevos y crónicos que siguen creando zozobra y se han sumado problemas nuevos, pero tenemos récord de pobreza, de desocupación, de inflación, crisis educativa, lo que nos guste, inseguridad. Entonces, está claro que hay que hacer una autocrítica, como mencionaban ustedes, por parte de la dirigencia que tuvo a su cargo las distintas gestiones, porque no estoy politizando el tema, estoy diciendo que a quien le tocó, el resultado está a la vista. Entonces hay que partir de una autocrítica y creo un esfuerzo mancomunado, colectivo, porque a mí, esto es personal, me parece que la profundidad de los problemas que tenemos superan a la capacidad de un dirigente o de un partido o de un espacio político. Me parece que y vas a coincidir conmigo, Tito, en esto de que me parece que una de las cosas que más se debe a la democracia es lo que lleva implícito, que es el debate y el consenso político. Que me parece que, claro, salvo en algunos momentitos de nuestra historia política, no se ha dado el tema del debate y el consenso político. Porque hay que tener mucho cuidado con, me parece, y lo hemos hablado en privado a esto, hay que tener siempre mucho cuidado a la hora de denostar a los políticos pegando a la política, porque muchas veces terminás denostando a la democracia como institución. Y puede ser peligroso. Siempre digo, sí, es cierto que la democracia le debe un montón, que la política le debe un montón a la gente, pero no es la democracia la que le debe a la gente. Siempre entendiendo a la democracia como institución, como el elemento fundamental en donde todos valemos uno. Y en donde todos tenemos el derecho de poder de decidir y de organizarnos y de organizar desde un pequeño centro vecinal hasta un equipo de fútbol y votar ahí hasta lo macro que es elegir. Digo, porque se ha dado, ¿sabés qué pasa? Que en esta campaña fundamentalmente estoy viendo mucho discurso defenestrando el sistema. Y es peligroso, no notás, digo, vos lo viviste al momento en donde no había sistema y es peligroso. Totalmente de acuerdo, porque además sería simplificar las cosas, porque si toda la culpa la tuviera la dirigencia, bueno, no sería tan complejo la solución. Yo creo que es mucho más complejo el tema y comparto, Chelo, esa visión que están exponiendo, porque obviamente que la dirigencia tiene más responsabilidad. En eso hay que entender a la gente, porque tenemos una democracia representativa, así lo dice el artículo 1 de la Constitución Nacional, representativa, republicana y federal. Representativa quiere decir que la gente, el ciudadano, deposita el mandato en quien habrá de gobernar y ese es el que tiene que conducir. Por lo tanto, tiene la mayor responsabilidad. Yo suelo decir, así vulgarmente, el Titanic, supongamos, aquella tragedia de 1912, el barco más moderno del mundo, se llevó puesto el iceberg en el viaje inaugural. ¿De quién es la culpa? ¿De los que iban en la alta cabina comandando la nave, con los binoculares, con todo el instrumental? ¿O de los pobres diablos que estaban en la última cubierta paleando carbón sin saber si era de día o de noche? Obviamente que la responsabilidad es distinta. Por eso es el juego democrático, pero coincido, siempre está presente la responsabilidad colectiva y creo que ahora tiene que con fuerza presentarse y manifestarse esa voluntad colectiva en sentido positivo, en salir un poco de la grieta, porque también ustedes lo dijeron, la grieta no es un invento nuevo, no es una novedad, es una constante en la historia argentina. A lo largo de nuestra joven historia, pues tenemos 200 y pico años como nación independiente, donde mires hay conflicto, hay división,
muy poquitos casos de consensos prometedores, como aquel abrazo Perón-Balbín, por citar alguno. Entonces tenemos que recuperar todo este sentido positivo, colectivo y con mirada al futuro, al presente y al futuro, porque si no, no vamos a arrancar, vamos a seguir estancados, ¿no? Esteban, en ese sentido, ¿cómo ves la juventud? Porque también se ve mucho que o los jóvenes que hoy votan que no vivieron el proceso no vieron el proceso militar y no vieron el regreso de la democracia, que nacieron en democracia, que hoy o son apolíticos que no tienen ningún tipo de interés en involucrarse, y por otro lado, los que están completamente en un extremo, ¿no?, de la democracia, y hasta señalan que hay cuestiones que no deberían existir de la democracia, ¿no? La famosa frase, esto con los militares no pasaba, en jóvenes de 20, 21 años que buscan otro tipo de representación. ¿Cómo lo ves a eso? Impecable, impecable lo que estás planteando, porque creo que es un tema que no está claro, no está suficientemente analizado. ¿Qué está pasando con los centennials y los millennials? Porque yo soy en la escala de las generaciones baby boomer, que somos los viejos, los veteranos, claro, que podemos recordar ese tiempo. Ustedes deben ser entre generación X, deben andar. No, yo soy baby boom. Acá tenemos un baby boomer y un generación X. Yo llego justo a generación X, Germán baby boomer. En la última parte, yo soy vos me millennial. conocés. Bueno, la generación X es la generación intermedia. Claro. La de transición. Claro. Y hay una diferencia notable entre aquellos veteranos del 83, pues ya pasaron 40 años, entonces con los jóvenes de hoy, una diferente práctica política. Yo noto una mayor despolitización y mayor desinterés. La del 83 es una sociedad muy politizada, muy politizada. Ni hablar de los años anteriores, donde la juventud participó activamente, intensamente, con los costos conocidos. Pero digamos que yo noto hoy un desinterés por la política, lo cual no es bueno. Y por lo tanto ese desinterés puede llevar a malas decisiones. Con todo respeto digo, pero otra vez, ¿no? Otra vez esto tiene que leerlo con claridad, la política, la dirigencia, los espacios políticos, los candidatos, para saber llegar con el diálogo, llegar, porque lo más difícil es llegar a esos sectores. Yo noto que les cuesta mucho a los candidatos interpretar lo que es natural, lo que es fruto de la vida misma, que es que cada generación tiene otro formato, otras expectativas, otro perfil, y eso en la política hay que entenderlo. Es un fenómeno general en el mundo, está pasando en todas partes, los cambios disruptivos, las cosas que a lo mejor en otro tiempo no hubieran sido, no pasaban, pero ahora pasan y hay que tomarlo con la seriedad del caso, ¿no? Tito, como siempre, muchísimas gracias. Un gusto. No, al contrario, gracias a ustedes. Y es como una admiración. Haceme un comentario chiquito de la bandera, que te vi que estuviste siendo parte ahí de la presentación de la bandera de Córdoba. Roja y blanca, como corresponde, como todo hincha de instituto, y tiene otro color más, y el sol. El dorado. El dorado, que es muy parecida a la de la provincia, pero con particularidades bien cordobesas. Dos palabras. Me tocó el honor de presidir un jurado de un casting inmejorable que han juntado en la municipalidad para que, bueno, evalúe lo que hubo, que fue mucho y muy bueno. Se costó elegir, la gran mayoría del jurado, diría casi por unanimidad, se inclinó por esta bandera que a mí me gusta, pero les doy un dato que a lo mejor no todo el mundo lo tiene. El autor, me encantó porque uno no sabe cuando ve quién es. Después se abre el sobre y aparecen los datos. Bueno, 22 años, cordobés de pura cepa, vive en un barrio, egresado del Montserrat, de clase media trabajadora. Bueno, ¿qué más queremos? 22 años, ahí tenés un centennial. Claro. El autor de nuestra bandera. Así que eso, cuando se conoció ese dato, me encantó y en buena hora se expresa muy bien. Así que háganle una nota, búsquenlo. Ahora lo buscamos. Les va a encantar. Tito, muchísimas gracias y un abrazo muy grande.